Si hay algo que nos asusta a los seres humanos y nos llena de un pánico apabullante, son los trastornos. Esas patologías que pueden detonar por cualquier mínima cosa, pero que sin darnos cuenta, pueden llegar a desarrollarse de manera tal que, bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Esto es a tope. Será mejor que no mires alrededor y que veas este video hasta el final, o si no... Los psiquiátricos, a causa de la gran carga que tienen cada una de las personas internadas allí, resultan ser lugares con una apariencia tranquila y controlada, pero que ocultan bajo esas paredes una aura oscura con la forma de una neblina espesa que para una persona que no sufre de ningún trastorno podrá ser un tanto incómoda. ¿O a ti te gustaría sentir un ambiente como ese? Si es así, pues debes de tener unas agallas de acero, porque sinceramente, estar en un edificio con personas que tienen no solo un tornillo suelto, sino que literalmente son capaces de hacer lo que sea por satisfacer sus necesidades, pues no sería mucho de mi agrado. La verdad es que este tema me hace sentir náuseas y un poco de dolor de estómago. Sin embargo, no estoy aquí para expresar cómo me siento, sino para ver lo que eres capaz de sentir tú al conocer y ver estos psiquiátricos, manicomios, sanatorios y hospitales mentales. Centro Psiquiátrico Pilgrim, Nueva York. Desde su apertura a inicios del mes de octubre en el año 1931, fue uno de los hospitales psiquiátricos más retorcidos y en una época llegó a ser el más grande de su tipo en el mundo. Incluso podemos decir que el tamaño de este hospital no ha sido superado por ningún otro, lo que lo hace aún más escalofriante, porque sabemos lo que nos encontramos en un lugar que podemos medir o en el que simplemente sabemos a dónde ir. Todo lo contrario a lo que pasa con este centro psiquiátrico. En él, hasta los mismos pacientes llegaron a perderse, mientras lentamente se dejaban vencer por la locura. Este psiquiátrico tiene una historia turbia y perturbadora, desde los típicos tratamientos salvajes y agresivos, como lo eran el electroshock, que de vez en vez funcionaba dependiendo del trastorno, y que en otros casos dejaba a los pacientes afectados al punto de lesionarse a sí mismos con diferentes objetos punzocortantes. Aunque esto no era lo único que se practicaba en este hospital, ya que les aplicaban a los pacientes contra su voluntad una terapia conocida como el coma insulínico, una terapia que se creía cuidaba la esquizofrenia. Se rumorea que algunos pacientes llegaron a morir a causa de convulsiones, de ataques de angustia o de la demencia en la que caían más profundo, gracias a las terapias que se les aplicaban, como si de conejillos de India se tratasen. Cabe destacar que este centro psiquiátrico todavía funciona. Hospital Psiquiátrico Geva, Pensilvania. Este hospital ya no se encuentra en funcionamiento, pero esto no quiere decir que no sea uno de los hospitales psiquiátricos más tétricos que existen hoy en día. En su inauguración en el año 1829, ese hospital obtuvo una alta demanda. Las personas con afecciones psicológicas abundaban en esa época, o eso era lo que se creía, por lo que este hospital llegó a tener incluso una cantidad de personas mayor a la que era capaz de ubicar en el espacio. 1500 a la vez fue el total de pacientes con psicopatologías que se llegaron a encontrar en este. Como en todos los hospitales psiquiátricos de la época, aplicaban terapias rudimentarias y agresivas
que mejoraban la condición del paciente, o como pasaba en la mayoría de los casos, les añadía más tortura y pesar a su vida, a la par de que el trato que se tenía con los pacientes no era el mejor, ya que eran demasiados. No fue hasta los años 50, en pleno nacimiento de la tecnología médica, que este hospital perdió su popularidad, cuando tras varias evaluaciones salió a la luz que los pacientes no eran medicados como era debido, y que además de ello, algunos de los que se encontraban internados en el hospital siquiera tenían alguna psicopatología. Solo imagina haber sido tú, un individuo común que solo era diferente, estando internado en unas paredes que para ti eran como una carga, ser sometido a diversos experimentos y tratamientos que no necesitabas y que quizás, solo quizás, detonaron algo en ti que no eres capaz de ver. Hoy se puede visitar este hospital psiquiátrico, aunque se podría considerar que está abandonado desde el año 2005. Hospital Psiquiátrico Aradel. Como muchos hospitales psiquiátricos, el que comúnmente se conocía como el Asilo para Lunáticos de Aradel, un pequeño pueblo en el que la población con padecimientos mentales era cada vez más y más. Tanto así que los habitantes empezaban a sentir que la locura se infiltraba en las calles sin permiso alguno. Este hospital llegó a alojar a 900 pacientes, en los cuales aplicaron las terapias de manera abusiva, obligándolas a someterse a esos tratamientos, que aunque para la época no se veía absurdos. Este hospital hoy en día está abandonado. Sus paredes, baños y las demás áreas del mismo, como lo son la morgue, las habitaciones con cojines en vez de paredes y el anfiteatro, solo los valientes serán capaces de visitar este hospital, ya que en 1993, cuando cerró por completo sus puertas, se confirmó que quizás murieron más de 1000 pacientes residentes a causa de las terapias que le aplicaban contra su voluntad. Con solo saber esto, podemos decir que las estructuras que aún quedan de este hospital, como la morgue, pueden estar cargadas de una aura negativa que le inyectaría a cualquiera un sentimiento acongojante de angustia, dolor y sufrimiento. Sanatorio Mental Hellingly. Si ninguno de los psiquiátricos anteriores te ha parecido la gran cosa, este sanatorio mental abandonado quizás te perturbe un poco. Inaugurado en el año 1903, este hospital le dio la posibilidad a las zonas aledañas, que para la fecha estaban abarrotadas de personas con patologías mentales, de resguardar a sus familiares, amigos y demás. Sin embargo, este es uno de los tantos sanatorios mentales de los cuales la gente que vive alrededor huye. Al parecer, más fueron las personas que enloquecieron y murieron allí que las que llegaron a un estado de equilibrio mental. Esto también fue a causa de los arduos tratamientos y terapias que se llevaron a cabo. Hoy en día, se dice que se escuchan susurros, voces, gritos y alaridos cuando alguna persona intenta entrar a horas de la noche. Lo único que podemos decir es que más de un vagabundo ha quedado afectado por los entes que aún se encuentran padeciendo en ese lugar. Hospital Psiquiátrico Kings Park. En Long Island, este fue uno de los psiquiátricos más notorios. Se inauguró pensando netamente en la población aledaña, ya que el resto de los asilos, como se les llamaba para la época, que se encontraban alrededor en zonas aledañas, no podían con más pacientes.
razón por la que decidieron abrir lo que primero tuvo el nombre de Asilo de Condado de Kings. Inicialmente, solo referían a los pacientes de los estados aledaños a esta institución, para después llegar a tener alojados a más de 9,000 pacientes. Todo esto a causa de los cambios sociales y culturales que se tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, una época que fue decisiva para muchos en aquella época. A diferencia de otras terapias que se veían de cierta manera comunes en cuanto a los hospitales psiquiátricos se refería, el conocido Asilo de Condado de Kings era reconocido por aplicar terapias más intrusivas, mientras aplicaban una extraña teoría que afirmaba que el descanso y la relajación era la mejor opción para aniquilar lo que vendría siendo los problemas psicopatológicos. Estas terapias incluían lobotomías prefrontales, terapias de choque y un uso excesivo y abusivo de drogas que hacía que los pacientes dejaran de ser personas y que simplemente dejaran de actuar, de pensar por sí mismos, convirtiéndose en cuerpos mecánicos que solo deambulaban, comían y hacían sus necesidades, incluso en los lugares donde no era debido. Se dice que en este hospital aún se encuentran las almas en pena de los pacientes que murieron a causa de negligencias médicas y de malas praxis cometidas por los encargados. Sin embargo, solo los acérrimos a este tipo de lugares y amantes a todo aquello que pudiera llegar a ser aterrador podrán ser capaces de internarse aquí y experimentar cómo es todo esto de estar en el mismo lugar en el cual torturaron, sedaron, amordazaron, limitaron y que al final y al cabo mataron a una persona que quizás, y solo quizás, no tenía siquiera idea de por qué le hacían aquellas atrocidades. Ya sabemos que en estos psiquiátricos no respetaban nada, y aunque pensaban que estaban haciendo el bien común, tal vez se excedieron un poco con las maneras y las terapias que les aplicaban a los pacientes. Es por esto que incluso en los psiquiátricos que aún siguen funcionando, las personas de percepción sensible se sienten pesadas, ya que por el simple hecho de ser tratados como unos esclavos, incluso peor que a ratas de alcantarilla, con el simple objetivo de experimentar para así hallar una cura de manera primitiva, tenía que dejar marcas, inclusive marcas paranormales que pueden ver, sentir y percibir al entrar en alguno de estos lugares. Sí, tal vez este video no se trate de posesiones ni de entes fantasmales que de vez en vez aparecen en alguna esquina llena de sombras o al final de una calle. Estamos hablando de sucesos reales que pasaron en edificios reales con personas que para mal o para bien eran solo eso, personas incomprendidas y con afecciones que llegaron a padecer más que un criminal al ser sometidos a tal cantidad de brutales terapias. La verdad es que a mí me da más ansiedad saber ese pequeño factor de realidad que hay en cada uno de estos psiquiátricos. Pero no nos enfoquemos en eso, ya los tiempos han cambiado y la época de la tortura ya se ha sepultado. O quizás no. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hubiera pasado si hubieras estado en las pieles de alguno de estos pacientes? Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en Atope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, comenta, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.